La Universidad Mayor de San Andrés, junto con la Facultad de Humanidades, presentan el Diplomado Desarrollo Humano en la Gestión Universitaria. A nombre del rector Óscar Heredia, les damos la cordial bienvenida. A nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, agradecemos a todos los profesores por su compromiso con la educación y su servicio permanente a la capacitación de nuestros alumnos. Módulo 1. Bien, nos toca ahora abordar la parte jurídica, la parte normativa del sistema de planificación. Nos alejamos un poco de la planificación propiamente, de lo técnico y conceptual de la planificación que vimos en la primera parte, y hoy abordamos lo normativo, dimensión en la que les tocará a los docentes de áreas jurídicas, también de administración de empresas, aportar con más precisión, ayudar en la comprensión y desarrollo de esta parte del módulo. Bien, tenemos entonces marco normativo y regulatorio de la planificación institucional. Aquí nos vamos a enfrentar, entonces tenemos que utilizar la ley número 777, que es la ley del sistema de planificación del Estado, de planificación integral del Estado. No se trata, para distender un poco los ánimos, no se trata del patrullero 777, ¿no? Famosa película de Cantinflas. Se trata de la ley 777. Bien, esta ley, según esta ley, el sistema de planificación integral del Estado, y curiosamente tiene una sigla muy sugerente, ¿no? SPIE. Bueno, hago notar esta curiosidad, que esperemos no se traduzca en hechos concretos. Bien, el SPIE tiene tres componentes. La ley tiene tres componentes: la planificación propiamente, la inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integral, y el seguimiento y evaluación integral de los planes. Ahora, ¿a quiénes se aplica la ley 777? Los ámbitos de aplicación son todos los sectores, todos los organismos públicos: el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial, el electoral, el Tribunal Constitucional. Los cuatro órganos están sometidos a la ley 777, no solo ellos, también los órganos de control de la sociedad, es decir, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y la Procuraduría del Estado. Pero no queda ahí el ámbito de aplicación. Todas las entidades territoriales autónomas, es decir, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, el gobierno autónomo regional del Chaco y los gobiernos de las autonomías indígena originario campesinas. Hoy en día existen 7 autonomías indígenas, con la última creada en el territorio indígena multicultural, el TIM. Y las empresas públicas, y aquí nos encontramos con
Finalmente, la Ley 777 se aplica a las universidades públicas. Disposición expresa en la Ley 777. Pero veamos qué implica esto. Comencemos señalando que el órgano rector del Sistema de Planificación Integral del Estado es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el MPD. Las atribuciones más importantes de este ministerio, del órgano rector, son establecer la normativa, los lineamientos, las metodologías. Es este ministerio el que desarrolla las normas técnicas, presenta las directrices, los protocolos, los procesos, procedimientos, etcétera, etcétera, del Sistema de Planificación Integral del Estado. Formula, es decir, elabora el Plan General de Desarrollo el Plan General de Desarrollo Económico y Social. Aquí voy a abrir una interrogante. ¿Existe en la Constitución este plan? Pero retornemos a lo primero. Es el ministerio el que formula, elabora el Plan General de Desarrollo Económico y Social. El Plan de Desarrollo Económico y Social, que es diferente. Uno es el Plan General y el otro es el Plan de Desarrollo. Y coordina su ejecución y evaluación. Aquí vamos a discutir dos artículos de la Constitución para constatar, para afirmar la idea de que el Plan General está en el texto constitucional. Veamos. El artículo 316 de la Constitución dice textualmente: la función del Estado en la economía consiste en, numeral 9, formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el Plan General de Desarrollo. Plan General de Desarrollo, cuya ejecución es, rojo, obligatoria para todas las formas de organización económica. ¿Cuáles son estas formas de organización económica? Según el artículo 306 también de la Constitución, comunitaria, estatal, privada y cooperativa. El Plan General, según la Constitución, es obligatoria para las entidades privadas, para las entidades cooperativas. Bien, pero dejo esta discusión y retorno a, ¿existe el PGDES en la Constitución? Nótese que en el artículo que hemos leído, el 316, numeral 9, el Plan General de Desarrollo está con minúsculas, no es un nombre propio, es una descripción del plan. Hay una duda de si realmente se necesita y existe un Plan General de Desarrollo que sea superior al Plan de Desarrollo Económico Social, al PDES. En la práctica sí existe. Hay un Plan General de Desarrollo Económico y Social que no es otro que la agenda del segundo centenario, la agenda de 2025, que elaboraron en 2015-2016. Existe el PGDES y existe, a partir de ese PGDES supuestamente, se han elaborado dos planes de desarrollo económico y social. Bien, otro elemento entonces que vamos a destacar es el artículo 339, parágrafo 3. Dice:
Los ingresos del Estado se invertirán conforme con el Plan General de Desarrollo Económico y Social del país. Aquí aparece el plan completo, pero todavía está con minúsculas. El presupuesto, volvamos, los ingresos se invierten conforme con este plan, conforme el presupuesto general del Estado y con la ley. Voy a insistir en la frase que está con rojo. El PGDES y el Plan de Desarrollo Económico y Social es obligatorio para todas las entidades que hemos señalado como ámbito de aplicación, todo el sector público, incluidas las universidades públicas. Esa es la interrogante. Bien, pero volvamos al Ministerio de Planificación. Entre las atribuciones, las funciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo, este órgano rector coordina los procesos de planificación de los gobiernos departamentales, de los gobiernos autónomos municipales, es decir, las entidades territoriales autónomas, del gobierno autónomo del Chaco, regional del Chaco, de los gobiernos indígena, originario, campesinos y las universidades. Es el Ministerio de Planificación el que coordina los procesos de planificación de las universidades por mandato de la Ley 777. Todos estos actores, remarcando a las universidades, deben elaborar sus planes articulados y en concordancia con el PGDES y el PDES. Eso es lo que dispone el artículo 7, voy a poner en las siguientes láminas, en un extremo, el número de artículo en el que ustedes encuentran esta disposición de la Ley 777. Bien, continuemos. Titulares de la planificación. En los diferentes niveles, con naturalmente alcances variados, tenemos los siguientes titulares ¿quiénes son los responsables, los encargados, ¿no? Titulares de las acciones de planificación, de la elaboración de los planes. La planificación integral del Estado, como dijimos, el órgano rector es el Ministerio de Planificación del Desarrollo. La planificación sectorial, el ministerio cabeza de sector. Este plan, la planificación sectorial, tiene un alcance de corto y mediano plazo. El PGDES, el Plan General de Desarrollo Económico y Social, es el plan de largo plazo, que puede ir de 10 a más años. El PGDES actual, como señalé, se elaboró en 2015-2016 y tiene vigencia hasta 2025. Como ven, es un plan de 10 años, con 2 planes quinquenales. Y la planificación institucional, cada entidad. La MAE, la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad, es la responsable a través de la unidad respectiva de la planificación institucional. En el caso de las universidades, cada universidad tiene en su rector al responsable, pero como es un sistema de universidades públicas, hay una instancia de planificación del conjunto de las universidades públicas que, como todos sabemos, está en el CV. Bien, esos son los responsables, los titulares. El horizonte temporal y la jerarquía de los planes. Ya lo hemos señalado, pero precisemos. El plan general
de desarrollo es la planificación de largo plazo, que puede incluso visualizar metas, objetivos hasta 25 años, que claro, en nuestro país es de un optimismo destacable, ¿no? En Bolivia planificar para 25 años es realmente destacable. El PGDES actual ha sido pensado en función de 10 años. Recomiendo que revisen el PGDES y se van a enfrentar con lo aleatorio de estos planes de largo plazo, bastante más en países como el nuestro, como Bolivia. Van a encontrar, por ejemplo, que en el PGDES se habla del sector hidrocarburos como el sector clave, boyante a los 10 años. Según ese plan, en 2025 el sector hidrocarburos es sería el sostén de todo el desarrollo nacional. La realidad hoy día nos dice exactamente lo contrario. Recomiendo que entonces revisen como ejercicio, puede ser uno de los temas de fin de módulo, un análisis rápido del PGDES, o al menos en la parte relacionada con el sistema de universidades. La planificación de mediano plazo es la de 5 años, en la que se van a ubicar el PDES, el Plan de Desarrollo Económico y Social, que, repito, está en vigencia. El PGDES se ha desglosado en 2 PDES. Hoy tenemos el segundo PDES en vigencia, pero también están los planes sectoriales, los planes territoriales y los planes estratégicos institucionales de cada entidad, en nuestro caso de las universidades. Y la planificación de corto plazo no se realiza sino a través de los instrumentos que todo el mundo conoce, porque se ha desarrollado una cultura de planificación de corto plazo a través de los mentados POAs, ¿no? De la planificación operativa anual. Entonces, la pirámide está clara, el PGDES piensa en 10, 15, 20, 25 años. El PGDES se desglosa en los planes de desarrollo económico-social que se va a reflejar en los planes institucionales en un horizonte de tiempo de 5 años de mediano plazo, y cada POA se ejecuta, se lleva a la práctica con planes operativos anuales. Esa es la concepción, cómo opera el SPIE. Bien. Volvamos al tema delicado. El PGDES y el PDES, por mandato de la Ley 777, son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas y establecen las orientaciones para los sectores privados. Aquí la Ley 777 modula un poco la Constitución. Como vimos, la Constitución nos dice que incluso el PGDES es obligatorio para los 4 actores económicos, incluidos los privados. La Ley 777 asume el exceso que está en el texto constitucional y ya nos dice que el PGDES solo establece orientaciones para el sector privado, comunitario, social cooperativo y para las organizaciones sociales. Pero continúa siendo obligatoria para las universidades y para los gobiernos autónomos. Más allá de la ley, más allá del texto legal, en la práctica, el Estado tiene el gran mecanismo que que le da fuerza obligatoria al PGDES y al PDES,
¿Cuál es ese mecanismo? El famosísimo Viceministerio de Inversión Pública para el Desarrollo. Todo proyecto, toda acción de inversión de las entidades públicas, incluidas las universidades, pasan por el VIPFE, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Y el VIPFE se encarga de que proyecto presentado por una universidad que no encaja en el PDES no es aprobado, no es inscrito en el presupuesto anual. Tiene entonces el Estado este mecanismo que, como vimos en la planificación indicativa, ojo, no estamos hablando ya por esta disposición del carácter obligatorio del PDES y del PGDES, nos salimos de la planificación estratégica y retrocedemos a la planificación indicativa. Y peligrosamente, en un gobierno dogmático en su concepción de la planificación, nos aproximamos peligrosamente a la planificación obligatoria, a la planificación del sistema antiguo. Bien, ya sabemos que el PGDES es el plan de mayor jerarquía en el sistema, en el SPIE. Se implementa a través del PDES, del cual se desprenden todos los planes de mediano plazo. Bien, así está concebido el sistema y aquí nos enfrentamos entonces con el tema de la autonomía universitaria. Bien, marco regulatorio de los planes institucionales. El PI, el Plan Estratégico Institucional, permite a cada entidad establecer su contribución directa. Esto dice la ley, esto sale de la ley, para que se aprecie la concepción de la ley y cómo obliga a asumir las metas, los objetivos, las indicaciones del plan, tanto de largo como de mediano plazo estatales. El PI, en nuestro caso de las universidades, dice, permite a cada entidad establecer su contribución directa a la implementación del PDES y del plan sectorial de desarrollo integral. En el caso de las universidades, al plan sectorial de la educación. Y se elaborará, dice, de forma simultánea. Esta es una apreciación, es un lineamiento técnico que obliga, aunque en la práctica no parece haber sucedido, se elaborará de forma simultánea y coordinada con los planes de mediano plazo. Bien, el PI, el Plan Estratégico Institucional, tendrá la siguiente estructura y contenido mínimo. Primero, el enfoque político, y aquí aparece otro problema. Fíjense, el enfoque político comprende la visión política institucional conforme al PDES y al Plan Sectorial de Desarrollo Integral. Es decir, en el caso de las universidades, pero también en otras autonomías, asumamos un gobierno autónomo, y hay varios, los gobiernos autónomos departamentales, el de Santa Cruz, el de La Paz parcialmente, en fin, gobiernos autónomos que no comparten la visión ideológica del gobierno central. Están obligados a adecuar sus planes al marco ideológico del gobierno central. O sea, como puede apreciarse, el darle un carácter obligatorio al plan
de largo y mediano plazo, a los planes más bien estatales de largo y mediano plazo, conlleva, implica serios problemas. Bien, dijimos entonces que el PI tiene esta estructura: el enfoque político, el diagnóstico, que ya lo hemos explicado, que no es sino el análisis del contexto externo e identificación de las capacidades institucionales para alcanzar el cumplimiento de los retos, de los objetivos del PDES y del PGDES. Y finalmente, como sabemos, los objetivos, las estrategias institucionales y el presupuesto quinquenal. A ver, la ley 777 de manera positiva, porque es un avance pensar en presupuestos quinquenales, aunque en un país como el nuestro, donde las fuentes de financiamiento de los presupuestos en determinados periodos de la historia del país se hacen volátiles, pensar en presupuestos quinquenales es bastante optimista, pero como ejercicio es positivo, obliga a llevar la mirada, las previsiones más allá del cortísimo plazo del POA, ¿no? En los gobiernos municipales, las juntas vecinales trabajan con mirada anual. Los POAs y las peleas por la distribución de los ingresos para cada ejercicio anual son intensas en los gobiernos municipales. Bien, vamos. Resumimos entonces, aquí podemos ver en este gráfico cómo opera la planificación en el sistema universitario o en el sistema de universidades bolivianas, con todos los elementos que hemos señalado. En la parte superior está el enfoque político. Este enfoque político nos lleva a ayuda, orienta mejor asumir el mandato constitucional, el mandato legal, interpretar el mandato constitucional, nos conduce también el diagnóstico en general. Para abreviar esto, el diagnóstico institucional se traduce en el análisis interno, el análisis externo, como hemos visto, las fortalezas y las debilidades, las oportunidades y las amenazas, y el análisis de los actores, que es el método FODA. Y finalmente tenemos esta estructura de ejecución, esta secuencia de ejecución. El marco estratégico se ha establecido, las áreas estratégicas, se definen las políticas, etcétera, etcétera, para no repetir lo que está en el gráfico. Este es un gráfico que les va a ayudar a sintetizar, a sistematizar mejor la visión de conjunto de la planificación en el sistema de universidades boliviano. Vamos. Veamos ahora el SPIE, el Sistema de Planificación Integral del Estado, en el contexto universitario, que es lo que nos interesa. El marco jurídico, como vimos, es conflictivo. El SPIE, según la ley 777, tiene un carácter obligatorio, pero la universidad tiene otra visión, amparados en la autonomía universitaria. Analicemos estas bases jurídicas y las visiones de ambas partes. La visión del gobierno nacional. Veamos la Constitución Política del Estado. El artículo 311, en su parágrafo 2, numeral 1, dice:
el Estado ejerce la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación. El 316, en su numeral 1, dice: el Estado conduce el proceso de planificación económica y social. Ese mismo artículo, en su numeral 9, dice: el Estado formula periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el Plan General de Desarrollo y, como vimos, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica. Estamos repitiendo. ¿Cuáles son estas formas? Comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. El 339, ya vimos, establece que los ingresos del Estado están en su ejecución subordinados al plan, lo que refuerza el carácter obligatorio de estos planes. ¿Vamos? Bien. En la Ley 777 se modula un poco, como vimos, pero también aparecen estas otras disposiciones. El artículo 4 señala que las disposiciones de la ley son de aplicación obligatoria en el sistema de universidades boliviano. El 7, en su inciso C, manda que el Ministerio de Planificación del Desarrollo establece la normativa, los lineamientos, las metodologías, etcétera, etcétera, del SPIA. El 7, en su inciso H, le autoriza al Ministerio de Planificación verificar la compatibilidad y concordancia de los planes de mediano y corto plazo con el PGDES y el PDES. Es decir, le da el poder al Ministerio de Planificación del Desarrollo para que controle, para que verifique que el plan estratégico institucional de la UNSA se adecue, se acomode, cumpla, respete el PDES y el PGDES. Eso es lo que manda el 7, inciso H. El inciso L de este artículo establece que ese ministerio, el órgano rector del sistema de planificación, evalúa los planes de largo y mediano plazo, así como sus metas, sus resultados y acciones según corresponda. El artículo 13 de la Ley 777 reitera lo que señala la Constitución. El PGDES y el PDES son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades señaladas en el artículo 4 de la Ley 777, que, como vimos, incluye a las universidades públicas. El 15 le autoriza, le encomienda al Ministerio elaborar el Plan de Desarrollo Económico y Social. El 15, parágrafo 3, numeral 2, manda que las entidades públicas señaladas en el artículo 4, es decir, las universidades, implementan el PDES luego de su aprobación. De otra manera, el gobierno central elabora el PDES, lo aprueban con una ley, porque debe aprobarse con una ley, eso manda la Constitución, y una vez que sale la ley, es obligatorio para todas las entidades públicas, incluidas el sistema de universidades y cada una de las universidades en particular. Bien, la ley 1407 es la que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social del periodo 2021-2025. Esta ley se aprobó el 9 de noviembre de 2021. A partir del 10 de
de noviembre entonces. El PDES es de cumplimiento obligatorio para el sistema de universidades bolivianas, de universidades públicas de Bolivia. Y finalmente, el artículo 4 de esta ley, estamos ya en la ley 1407, el artículo 4 en sus 2 parágrafos nuevamente reitera que el PDES es de ejecución y aplicación obligatoria de, etcétera, etcétera, las universidades públicas. Las que, y este ya es preciso, las que deberán adecuar sus planes estratégicos institucionales a la temporalidad y contenido del PDES. Esa es la visión del Estado, del gobierno central. Veamos ahora cuál es la visión del sistema de universidades. El sistema de universidades en sus congresos, en sus conferencias, ha puesto énfasis y pone en primer plano estas disposiciones legales. Comienza por la Constitución Política del Estado, en cuyo artículo 92 se consagra la autonomía universitaria. Y el texto es el siguiente. Dice, las universidades son autónomas y la autonomía universitaria consiste, dice, en, comillas, la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales. El texto de la Constitución es también claro en este régimen autonómico. El 92, parágrafo 2, autoriza a que las universidades públicas constituirán en ejercicio de su autonomía la Universidad Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central, de acuerdo con un plan de desarrollo universitario. Como puede apreciarse, el régimen de la autonomía, que tiene también rango constitucional, no se acerca, no concuerda plenamente con la obligatoriedad de los planes del SPIE que señalan otros artículos de la Constitución y sobre todo la Ley 777. El sistema de universidades echa mano también de la Ley de la Educación Avelino Siñán, Elizardo Pérez, que es la Ley 070, que en el ámbito, para hacer entre paréntesis, que en el ámbito de la educación media, de la educación secundaria y la educación primaria, está bajo fuerte escrutinio nacional porque existen líneas de interpretación que afirman que esta ley ha hecho retroceder al sistema educativo boliviano. Pero bueno, en esta ley, el artículo 56 ratifica el régimen autonómico de las universidades. Dice, las universidades públicas autónomas se regirán por lo establecido en la Constitución Política del Estado. El sistema de planificación del sistema de universidades boliviano, aprobado mediante la resolución número 3/2019 de la primera Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades. En este sistema de planificación, que además fue ratificado por el 13º Congreso Nacional de Universidades, realizado en Potosí el año pasado, en 2022. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. En la reunión de rectores sucede lo mismo, reunión de rectores y la Comisión Nacional
convocada por la presidencia del 13º Congreso, es decir, aplicando el régimen autonómico, que tiene el refuerzo de la Ley 070, el sistema de universidades crea su propio sistema de planificación. Lo que debe detectarse, debe analizarse es cómo van a funcionar estos dos sistemas, ¿no? El sistema de planificación integral del Estado y el sistema de planificación del sistema de universidades boliviano institucionalmente expresado en el CV. Bien, en esta reunión de rectores se decide finalmente adecuar la temporalidad y la articulación del Plan de Desarrollo de Universidades al PDES 2021 y 2025. El Plan de Desarrollo Universitario fue formulado en cumplimiento de la normativa de planificación integral universitaria. Le permite al sistema de universidades públicas establecer el marco de sus atribuciones y su nivel competencial que está señalado en los artículos 91 y 92 de la Constitución. Y esta reunión de rectores y de la Comisión Nacional decidió que a través del PDU van a contribuir efectivamente a la implementación del PDES de 2021-2025. Y identifican en el PDES el eje estratégico al cual se van a adecuar, que es el eje 5. En el PDES, en el Plan de Desarrollo Económico y Social del Gobierno Central, el eje 5 es la educación, investigación, ciencia y tecnología para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y potencialidades productivas. Aquí tengo una sugerencia, no tenemos tiempo, aunque quizás debamos hacer una revisión rápida de esto un poco más adelante. Es necesario que los diplomantes revisen el eje 5 del PDES, que lo van a encontrar en la página 58 en el impreso, o página 68 en el archivo electrónico del PDES. Bien, veamos ahora, aproximémonos más allá del PDU, del Plan de Desarrollo de Universidades, al PI de la UMSA. Como decidieron en la reunión de rectores y de la Comisión Nacional acercarse, concordar, inscribirse en el PDES, veamos cómo ha hecho esta tarea el PI de la UMSA, que en temporalidad ya ha sido elaborado para 2021 y 2025, adecuándose a la temporalidad del PDES. Y dice el PI de la UMSA lo siguiente: a pesar de que el PDES, dice 2021-2025, no identifica con claridad ninguna política para el desarrollo de la educación superior, además de no tomar en cuenta el plan de desarrollo universitario y más aún, no haber concertado con las universidades del sistema de universidades boliviano el diseño y alcance de indicadores, el sistema universitario boliviano, en cumplimiento de la ley 1407, la ley del SPIE, siempre en el marco de la autonomía universitaria
y su nivel competencial, la Ley 777, articula de motu propio, eso es lo que están queriendo decir, articula por decisión propia, no por imposición del Estado, articula su plan de desarrollo universitario con el plan de desarrollo económico y social a través del eje 5. Decisión a la que se adhiere plenamente la UNSA. Esta frase la encuentran en la página 9 en impreso y en página 19 en el archivo electrónico del PI de la UNSA. Como puede apreciarse, ante la evidencia de una débil concordancia entre la normativa del sistema de planificación integral del Estado y la normativa de la autonomía universitaria, las universidades se han visto obligadas, como puede comprobarse, se han visto obligadas para evitar conflictos a concordar, adecuarse, ajustarse a la temporalidad y otros lineamientos que salen del PDES, del PGDES, del PDES y del Sistema de Planificación Integral del Estado. Otra diapositiva. Aproximación a la adecuación del PDU al PDES 2021-25. A nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, agradecemos a todos los profesores por su compromiso con la educación y su servicio permanente a la capacitación de nuestros alumnos. Módulo 1.